Remontémonos en lo que es un jefe de Estado o un presidente de la República. En Ecuador, el presidente de la República es el máximo jefe de Estado y de gobierno, y este es el jefe de la función ejecutiva, siendo asistido por un vicepresidente. Además de este, un equipo de colaboradores agrupados en el gabinete de ministros. A su vez, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Su lema: mi poder en la Constitución, frase que aparecería desde 1830 en la banda presidencial. Seguramente lo habrán leído. El presidente, como jefe de gobierno, tiene la capacidad de escoger a su propia voluntad su gabinete ministerial. Este se integra por funcionarios públicos con el rango de autoridades públicas, bajo las denominaciones de ministro, secretario, coordinación y secretario nacional. Además, las funciones de los organismos de control, que estos son designados por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, forman parte del gabinete ampliado del Estado. Los ministros reciben protección oficial y constante. El presidente ejerce un periodo de 4 años en el Ecuador entre 1906 y 1967. El mandato iniciaba el 1 de septiembre. Entre 1979 y 1998 el mandato presidencial en cambio iniciaba los días 10 de agosto, fecha en la que es el aniversario del primer grito de independencia, dado que en la ciudad capital en 1809 era así. Desde el 98, los presidentes elegidos en las urnas asumirán el cargo el día 15 de enero. En el 2009 se asumió de manera ocasional el 10 de agosto, dado que la Constitución del 2008 establecía como fecha de posesión el 24 de mayo, aniversario de la batalla de Pichincha. El primer presidente de la República fue Juan José Flores y el actual mandatario es Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín, quien resultó elegido para completar el periodo de 2021 a 2025, que era de Guillermo Lasso. Dejó inconcluso este debido al decreto de muerte cruzada, que ya lo conocemos. En mayo 2023. La historia de Juan José Flores: este fue el primer presidente constitucional del Ecuador a declararse la separación del Estado de Ecuador de la Gran Colombia, manteniendo la estructura de gobierno presidencialista de este, la cual se mantendría hasta el día de hoy. Entre 1830 y 1845, el cargo de presidente de la República fue elegido de manera indirecta, es decir, a través del legislativo. Los primeros presidentes fueron en su mayoría electos a través de la Asamblea Constituyente, tradición en la política ecuatoriana, la cual se mantuvo hasta 1967. No había elección popular, siendo Otto Arosemena el último presidente constitucional electo a través de Asamblea Constituyente. Esta es una de las razones por las que el Ecuador ha tenido 20 constituciones desde su fundación, siendo muchas creadas con la intención de legitimar al gobierno del presidente. Bien, desde 1869 el presidente surge del voto de la población, desde 1869. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que durante el siglo XIX el Ecuador vivía en una democracia censitaria, lo que esto solamente votaban los varones con renta suficiente y oficio decente, siendo Francisco Robles el primer presidente electo por voto directo. Entre 1906 a 1944, durante la Revolución Liberal, las elecciones se habían realizado de manera fraudulenta o corrupta. Por ello se estimaba que al año 1944 como el inicio de la democracia en Ecuador. Año 44. ¿Ve? En 1906 a 1947 no había cargo de vicepresidente,
Entre 1947 y 1970, el presidente y vicepresidente se elegirían por separado, hasta llegar a 1979, donde el presidente y vicepresidente son elegidos en sufragio directo en una misma papeleta. Desde 1998 también puede ganar un candidato que obtenga más del 40% de votos, siempre que tenga una diferencia de al menos 10% sobre el segundo candidato. Todos estos porcentajes se calculan sobre el total de votos válidos, es decir, sin contar votos nulos o blancos. La historia del Ecuador ha estado llena de inestabilidad, usualmente centrada en la figura del presidente de la República, motivo por el cual se ha denominado a la cultura política del Ecuador como tradicionalmente caudillista. Durante el siglo XIX, el país se despedazó en dos ocasiones luego del derrocamiento de los presidentes Francisco Robles e Ignacio de Veintimilla, existiendo gobiernos regionales que buscaban acceder al poder nacional. Hasta 1947, la mayoría de los presidentes constitucionales de la República llegaban al poder mediante golpes de Estado, ejerciendo dictaduras que serían legitimadas mediante la implementación de nuevas constituciones, por lo que la gobernabilidad y estabilidad de los presidentes ha sido usualmente débil, motivo por el cual ha habido muchos presidentes encargados e interinos. Hubo dos dictaduras militares en el país, la una entre 1963 y 1966 y entre 1972 y 1979, lo que se conoce como la dictadura militar, año en que se retornó a la democracia con la elección de Jaime Roldós Aguilera. Desde 1996 al 2005, 3 presidentes constitucionales fueron derrocados: la de Abdalá Bucaram, la de Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. El gobierno de Correa ha sido el más estable en la historia nacional, al poder mantenerse en el poder constitucionalmente sin interrupciones durante 10 años y 4 meses. El de José María Veloz Ibarra es el presidente de mayor duración, ya que este gobernó un total de 12 años, 10 meses y 6 días, es el más largo, y fue elegido 5 veces presidente en los periodos 1934 al 1935, 1944 al 47, del 1952 al 56, 1960 a 1961 y 1966 a 1972, en donde empezó la dictadura. Desde la fundación de la República hasta la Revolución Liberal, el presidente recibiría el tratamiento de su excelencia. A partir del gobierno de Eloy Alfaro se le trata como señor presidente. En ceremonias protocolares se usa el vocativo de excelentísimo señor presidente constitucional de la República del Ecuador y su excelencia. La sede y residencia oficial del presidente es el Palacio de Gobierno en Quito, o llamado Palacio de Carondelet. Los granaderos de Tarqui son un grupo especial del ejército ecuatoriano que ejercen como escoltas oficiales de la presidencia, resguardándose la entrada de este palacio. En el momento de su investidura, el presidente recibe las distintas condecoraciones y símbolos que representan su autoridad y legitimidad como jefe de Estado. El símbolo oficial más representativo de la presidencia es la banda presidencial. Esta la condecoración civil más alta de la República, siendo usada desde la fundación de la República como por Juan José Flores, confeccionándose una nueva cuando asume el cargo un nuevo presidente. Tiene los colores de la bandera con el escudo nacional en el centro, por lo que el diseño ha variado según el escudo y la bandera de cada época, teniendo siempre el lema "Mi poder en la Constitución". Guillermo Rodríguez Lara utilizó una banda presidencial sin el lema oficial del presidente de facto, al ser presidente de facto. Otra condecoración oficial es la Gran Collar de la Orden de San Lorenzo, la cual fue reinstaurada durante la presidencia, aunque no hizo nada,
mientras estaba en su mandato Camilo Ponce Enríquez, que lo convierte automáticamente en gran maestre de la misma una vez que asume la presidencia, y cuya joya es generalmente usada en las ceremonias más importantes del Estado. El presidente además recibe un bastón de mando. Simboliza su condición de comandante en jefe, las FFAA. Los presidentes constitucionales tienen sus retratos oficiales colgados en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Los presidentes de la República tienen edecanes de los tres brazos de las Fuerzas Armadas, militar, naval y aéreo, quienes ejercen como asesores en materia de seguridad y defensa, además de promoverse protección y ayuda a coordinar la agenda del presidente. Y desde el 2016 el presidente de la República tiene la facultad de elegir si tiene o mantiene o no a los edecanes. Aunque no se ha oficializado, durante la administración de Correa se ha usado como marcha presidencial la canción Patria, o el himno del centenario de la República, compuesta en 1930. Dicha canción Patria se ejecuta durante el ingreso del presidente a actos oficiales tanto en la capital cuanto en las provincias, al propio estilo del Hail to the Chief de los Estados Unidos. Los presidentes suelen recibir obsequios por parte de otros mandatarios y dignidades internacionales. El expresidente Correa dispuso que los obsequios de estos recibidos por el presidente son de propiedad pública. Cuando un jefe de Estado ecuatoriano fallece, ¿cuál es el protocolo? Elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dicta que deben decretarse 8 días de luto nacional, con las banderas de todos los edificios públicos y privados izadas a media asta. Se le rendirán honores militares de acuerdo al ceremonial de las FFAA o Fuerzas Armadas. Y se abrirían libros de condolencias en todas las embajadas y consulados del Ecuador en el exterior. La capilla ardiente se levantaría en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet con una escolta de honor compuesta por una compañía de cadetes del Colegio Militar Eloy Alfaro para custodiar el féretro del occiso, que podrán ser visitados por representantes extranjeros y el pueblo, de acuerdo a horarios establecidos por la Oficina de Protocolo de la Cancillería. Finalmente, los restos se trasladarán al Panteón Nacional de Jefes de Estado en la Basílica del Voto Nacional, donde serán estos depositados en una urna de mármol, salvo expresa voluntad del fallecido o sus herederos para enterrarlo en otro sitio. Los mandatos y disposiciones constitucionales bajo la actual Constitución del Ecuador: el presidente de la República ejerce como jefe de Estado y Gobierno, y esta es máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, y además tendría amplias capacidades legislativas, pudiendo ésta presentar leyes, capacidades de veto total o parcial, teniendo la facultad exclusiva de la presentación y conformación de leyes en materia económica y tributaria. Los mandatos y facultades del presidente son las siguientes. De acuerdo con el artículo 141, el presidente de la República ejerce la función ejecutiva y es el jefe máximo de Estado y Gobierno y responsable de la administración pública. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios del Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplirse en el ámbito de sus competencias. Las atribuciones de directoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Y bueno, y así un sinnúmero de cosas que podemos seguir aprendiendo. Entonces, estas son las facultades que le otorga ser presidente de una república como esta.